¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la licenciada Ana López Paz, que es diplomada en educación. Voy a conversar con ella, le voy a consultar un minuto nada más cómo están viendo este proceso de regreso a la nueva normalidad en materia de educación que ha generado muchos interrogantes, muchas dudas. Yo estoy sorprendido personalmente de las decisiones que viene tomando, lo dije ayer, la doctora Calcina, señora preparada, se supone, pero que está, digo yo, involucrada en un lío. Porque realmente como el gobierno mira este supuesto regreso a la normalidad, realmente es un disparate. Pero vamos a reflexionar en un minuto nada más sobre estas preguntas que nos estamos haciendo, y es por eso que voy a hablar con Ana López Paz, que, insisto, es diplomada en educación, para que nos acerque una visión de cómo ella está viendo este proceso. En un minuto nada más. Los 4 primeros años del gobierno del señor Morales claramente fueron para el olvido. No hay logros sustanciales de acuerdo a las expectativas creadas en 2015. Ni hablemos de los problemas de gestión del Estado. La síntesis, fíjese, la síntesis es la deuda. 1.700 millones de dólares y 27.000 millones de pesos. Con esta deuda la provincia naturalmente es inviable. ¿Qué va a hacer Morales con la deuda? Esta es la pregunta. ¿Usted sabe? ¿Escuchó algo? Yo no. Hay 3 provincias que ya han tomado la decisión de que no pueden pagar su deuda. La provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza y se acaba de incorporar la provincia de Río Negro. Pregunto, ¿alguien sabe si el señor Morales en este contexto se ha reunido con sus asesores financieros, si es que los tiene, en el marco de alguna ronda de consultas con los tenedores de su deuda, particularmente en dólares? Es decir, la idea es presentar alguna propuesta de reestructuración o de reperfilamiento de la deuda. Porque así como estamos, ¿cómo se sigue? Esta es la pregunta. Ahora, lo que estamos viendo, si usted me pregunta, es que sigue buscando deuda. Acaban de acreditarse 100 millones de dólares para construir escuelas. De manera que así, creo yo, no se puede seguir, ¿eh? Es inviable esta situación. Por otra parte, creo que los torpes impulsos del señor Morales han ido licuando las ideas de cambio que la gente esperaba. Es decir, las supuestas ideas se transformaron en promesas fallidas, imposibles de tapar, aún utilizando la excusa de la pandemia. De manera que la desesperación por la impotencia de no saber gobernar han ido transformando la metamorfosis del señor Morales en tan solo un producto televisivo, inhumano, irascible, sin propuestas y ahora aferrada a métodos represivos. De manera que en su 5º año de mandato, Morales transita sin perspectivas en lo económico, sin un plan de reactivación. Además, crece el endeudamiento público y los niveles de pobreza son muy severos a esta hora en la provincia. Y todo esto se da en medio de una cuarentena que ya a esta altura de los hechos y de los acontecimientos hace agua por todos lados. Y la fuga del mal humor social no tiene retorno. Es decir, esto es como una olla a presión. Y ahora empiezan las primeras fugas, el reclamo de los médicos, por decir un ejemplo concreto de lo que está pasando hoy. Morales lleva 4 años y medio en el poder y, contrario a lo que algunos piensan sobre que le faltó tiempo para cumplir, creo que la cuestión de fondo es un problema de capacidades. Si no hay capacidad para gobernar, tampoco hay capacidad para cumplir. En un minuto conversamos con la licenciada, en un minuto.
Gracias, director, muy amable. La licenciada Ana López Paz está con nosotros. Gracias por venir. ¿Cómo le va? Gracias a vos. Bien, todo bien. Bueno. Tranquila. Bueno, la convoco porque quería que nos ayude a pensar. El gobierno del señor Morales se está planteando volver a la normalidad en materia de educación. Ahora la pregunta es, ¿se puede volver a la normalidad desde lo anormal? Bien. Ante todo, mi intención es hacer la reflexión sobre lo que implica la praxis de la educación, porque como que todos creemos entender todo esto por poseer cada uno su propia biografía estudiantil y no necesariamente que todos hayamos sido estudiantes nos habilitaría, sensu stricto, para elaborar cualquier, no solamente protocolo, en este caso de la vuelta a la normalidad, Sí. Sino razonamientos correctos y concretos sobre la praxis en la tarea educativa, que implica muchísimas cosas. No es solo volver, no es solo regresar. La praxis docente, en esta praxis docente intervienen muchas, pero muchas situaciones y personas, porque las personas somos complejísimas, por ende las praxis de las personas también son complejas. Para acceder a ese contenido, que lo vemos como algo simple y sencillo, intervienen muchísimas circunstancias. No solamente el contenido que puedo tener en una cartilla, que puedo tener en un instructivo, que puede tener el docente, que puede tener el alumno, no solamente es ese el elemento necesario e indispensable. O sea, cuando estoy hablando de praxis, también estoy hablando del aula, de la relación que tiene docente-alumno, de la relación entre los compañeros. Estoy hablando de una suma de relaciones. Y en esa situación de suma de relaciones, también estoy hablando de la relación del docente con su propia tarea como trabajador de la educación. Entonces no puedo, abro la escuela y llega cualquier chico, llega cualquier docente y abro la escuela cuando quiero, como quiero. No. Hay una serie de circunstancias que van a elaborar el acto educativo, la praxis educativa, para que tenga sentido. No necesariamente una escuela abierta es una escuela que esté funcionando, ni es una escuela que esté enseñando. Y no necesariamente un docente frente al aula es un docente que esté enseñando. O sea, quiere decir que, como usted lo está viendo, es un regreso improvisado. Y digamos, a priori es un regreso. A priori es un regreso improvisado. O sea, estamos teniendo un regreso ¿en qué momento? Por ejemplo, cuando hay muchísimo frío, no es lo mismo el contexto de la capital de San Salvador de Jujuy que el resto de la provincia. Si hay algo que la provincia tiene es una heterogeneidad muy, muy importante, no solamente en el clima, en el paisaje, las situaciones son bien diferentes. Cada lugar tiene una singularidad a tratar. No creo que se pueda generalizar. Es tan singular la provincia, o sea, y cada espacio de la provincia a su vez. Claramente creo que no hace falta profundizar demasiado para saber que Puna no es lo mismo que Ramal. O sea, desde ahí, y por ende las circunstancias de lo que decía, del estudiante, del docente, de la infraestructura como escuela. No es una infraestructura que uno pueda llegar y decir, bueno, con un barbijo solucionamos. No me parece que sea esa la forma. Y al mismo tiempo, insisto, en la tarea docente como agente del Estado, en el caso de las escuelas estatales, aunque aquí todas son de gestión privada, pero estatales, a fin de cuentas es lo que se maneja aquí. O sea, es bastante complejo como para sacarlo tan rápido, desde mi punto de vista, por supuesto, es como que requiere de una profundidad. Sumado esto a la situación de los sueldos y de todo lo demás que, bueno, no deja de ser... Influye. ¿Y qué le parece? O sea, claro. Además, la mayoría de las docentes, la mayor parte de los docentes son mujeres, seguramente a cargo de hijos, en edad escolar también. Para las mujeres, el doble precarización una vez más, pero bueno, eso también toca. Bueno, en esta suerte de lo que ellos, el ministerio llama protocolo, a mí me impresionó un tema, esto de que un docente de repente va a terminar dando clase en una escuela a la que no fue nunca y se va a encontrar con alumnos a los que no vieron nunca a ese docente.
venimos de una situación conflictiva propia de la cuarentena, desde el punto de vista de del impacto psicológico que esto genera. Ahora, esta medida no puede, en vez de resolver el problema, no puede profundizar. Y es probable porque volvamos a lo mismo. Cuando uno está hablando de una escuela, está hablando de una comunidad educativa. No estamos hablando del edificio escuela ni del docente que va de un lado para el otro, independientemente del estatuto docente, que por algo rige a la tarea docente, que bueno, eso es capítulo aparte, porque el estatuto docente es como que es una materia pendiente en general aquí en Jujuy. Entonces, eso es capítulo aparte. Pero sí estamos hablando de comunidades educativas, no de una escuela con un docente de aquí y de allá. No se arma así una escuela, son comunidades educativas. El docente que trabaja en una escuela comprende cómo se maneja esa comunidad, y la comunidad educativa es el padre, el alumno, el docente, el directivo, el barrio, la plaza de la esquina, cómo sociabiliza. Son relaciones complejas, la praxis es compleja, requiere mucho emocional, porque todo lo emocional está puesto en juego en la educación. Claro. Uno aprende a través de los afectos. O sea, si uno no establece una relación de afecto, bastante lejos está de aprender. Perdóneme, licenciada, esa relación de afecto es la conexión entre el docente y el alumno. Exactamente. Que además es el auge del constructivismo, precisamente se asienta en eso, en la relación que puedo tener afectiva. Y además, no hay docencia sin licencia, decía Paulo Freire. Entonces uno enseña muchísimo más que contenidos cuando se para frente al aula. Muchísimo más que contenidos. O sea, está enseñando ciudadanía, está enseñando derechos, está enseñando muchísimas cosas, que no es solamente el contenido 1 más 1, ABCD, muchísimo más. Creo que esa es la tarea que tenemos que cuidar, más allá, porque estamos formando ciudadanos. Estamos formando ciudadanos, y un ciudadano se tiene que empoderar en saberse, pero ciudadano precisamente, saberse sujeto de derecho, que es lo que está faltando a mi punto de vista. O sea, sujeto de derecho. Lo que me están dando es mi derecho a la educación de calidad. No es una dádiva, no es una organización, sí, cumplamos con los contenidos. No, es mi derecho a ser educado como ciudadano de la nación argentina. Ahora, este supuesto regreso en cuentagotas, ¿cómo impacta en la calidad de los contenidos? Y creo que vamos a tener bastante para investigar sobre eso. Ajá. Porque el contenido no sabemos, ahora a ciencia cierta tenemos docentes haciendo malabares con horas y horas del PDF, de la conectividad o del WhatsApp. No sabemos cómo estos chicos y padres, por supuesto, haciendo un esfuerzo, todos, porque la comunidad completa está haciendo el esfuerzo. Está haciendo el esfuerzo el docente, está haciendo el esfuerzo el estudiante, está haciendo el esfuerzo toda la población para esto. El resultado, creo que no lo sabe. Y hoy es incierto. Hoy es incierto. Ahora, si usted tuviera que hacer una evaluación, no sé si está en condiciones a esta altura, sobre el sistema de educación virtual, ¿se han hecho bien las cosas o no? ¿Cómo saberlo si todavía no ha concluido? En realidad, creo que vamos a saber el resultado de esto, va a estar muchísimo más adelante, cuando veamos, porque tampoco somos ni una nación y en particular ni una provincia que haya naturalizado la virtualidad. Ajá. Por sus precariedades, por las cosas que están faltando, entonces no tenemos naturalizado para lo único, sí, seguramente con la mensajería y ese tipo de cosas, pero a pesar de ser nativos digitales los estudiantes de la actualidad, aún así tenemos docentes a los cuales les cuesta la tarea, a los cuales, porque nadie nace sabiendo, claramente, salvo estos chicos que son nativos digitales, pero eso también nos genera como una cierta demora porque la realidad es que somos un país emergente, al cual le ha costado muchísimo, y al cortarse todo el programa Conectar Igualdad, también, o sea, y precisamente los dispositivos van cambiando rápidamente, los programas cambian rápidamente, y creo que a nosotros no nos alcanza, no tenemos la financiación suficiente como para prolongar estos proyectos en el tiempo y además para hacerlos realmente valederos para toda la sociedad. En realidad sería en realidad que lleguen,
que lleguen. No sé si hacerlos democráticos es la palabra porque no es democratizar, Sí. sino simplemente hacerlos populares, hacerlos que cualquier chico, como era el espíritu del proyecto Conectada Igualdad, o sea que cada chico en cualquier punto de la Argentina pueda tener acceso a su conectividad, que no sucedió, o sucedió a medias, no Entiendo. culminó, pero bueno. Usted sabe que ayer estuve con la profesora Valverde, que es la secretaria general de uno de los sindicatos de la escuela privada, de la educación privada aquí. Mira, en realidad lo que me queda como, me sorprende es la velocidad. Porque ella me decía a mí, recién el ministro Trota está reuniéndose con los expertos para ver cómo se sigue. Pero simultáneamente me sorprende la velocidad del gobierno del señor Morales de tomar la decisión de volver. ¿Esto cómo se puede leer? ¿Se lo puede leer desde el punto de vista del oportunismo político o porque realmente no saben en qué lío se están metiendo? Y un poco, me parece. Me parece que son las dos cosas. Es como no tomar conciencia de cómo viene y decir, bueno, lo hagamos rápido. No siempre rápido implica ser bueno. Rápido es simplemente rápido. O sea, creo que pongamos las cosas como son. O sea, la velocidad, por lo general, siempre va en detrimento de la calidad. Y en estas cosas, y en educación creo que se improvisa tanto, precisamente por esto. Uno se cree que por conocedor de su propia biografía conoce todo lo que es la educación, y no necesariamente. Y creo que sí, esta velocidad, no sé cuál es el objetivo, pero no me parece que en este momento, con las circunstancias que hay, esa velocidad sea buena, porque no tenemos nada. O sea, ¿a quién beneficia, en síntesis, que esto se implemente rápido? ¿Al estudiante? ¿Al docente? No me parece que el beneficio sea directamente a quienes debería ir. Entiendo. Ahora, si a usted le pidieran que diseñe un protocolo, ¿se plantearía todas estas cuestiones que me está compartiendo a mí esta conversación? Por supuesto, fundamental. Además fundamental porque el que va al territorio es el docente. Porque quien va a la escuela es el docente. Y quien acompaña a los chicos es el docente, el directivo, los padres. O sea, en realidad quienes terminan haciendo la tarea mal, bien, como pueden, y siempre mal pagos, son los docentes. Y sobre todo quiero recalcar eso, siempre mal pagos, en todo sentido. El docente es muy maltratado, no tiene cómo moverse, además de cobrar poco, no están dadas, pero de verdad no están dadas las condiciones para que el docente se traslade. Usted advierte, mirando desde afuera el contexto, usted advierte que esta metodología que hoy nos ocupa el tema de la educación, pero se replica en otras áreas del Estado. Sí. En el contexto de la pandemia que estoy hablando. Y sí, la improvisación creo que está siendo aquí. Pero bueno, también es un contexto sorpresivo, pero creo que pone en evidencia, cosas que quizás estaban tapadas. Ahora, supongamos que, digo, es cierto, es un tema inédito, es inédito lo que estamos atrás. Pero digo, pero aún así se cometen errores de una falta de sentido común realmente muy serios. El menos común de los sentidos. ¿No? Usted advierte eso, ¿no es cierto? Sí, en todo. En todo, en general. En cómo estamos circulando, en cómo vemos la gente en la calle, en cómo... Es casi una fantasía, lo que uno escucha y lo que uno vive en la calle. Entiendo. Es como transitar casi como dos mundos. Licenciada, gracias por este momento. Ha sido muy amable. La licenciada Ana López Paz con nosotros. Que tenga un gran fin de semana. Chao.